Job. Por favor, vamos a abrir la Biblia en el libro de Job en esta hora y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amado Espíritu Santo, te rogamos que nos hables por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores, y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces dijo a su mujer, le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, te ruego que nos hables por tu bendita palabra para la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor. Renunciamos a la voz del mundo, a la voz de la naturaleza humana, y queremos oírte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir acerca del tema recibiendo consuelo de Dios en medio de la aflicción. Recibiendo consuelo de Dios en medio de la aflicción. Hay circunstancias en la vida del cristiano que son tan fuertes que, aunque somos hijos de Dios, pueden venir a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre del cual Dios dio testimonio. Dios dijo que era un varón recto, un varón íntegro, un varón honesto, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios da testimonio de Job, ¿cierto? Mas sin embargo, Dios permitió circunstancias abrumadoras en la vida de él. Entonces es importante que hay circunstancias tan fuertes que como hijos de Dios nos afligen, nos abruman, nos dejan consternados y con incertidumbre y también desorientados. Hay momentos difíciles en la vida del creyente. Y yo les dije esta mañana a los que estaban en la reunión: si usted cree que está sufriendo mucho, lea lo que le pasó a Job y verá que se le quita el desánimo. ¿Cierto que sí? Entonces usted ve 4 mensajeros trayendo unas noticias terribles, ¿cierto? De situaciones pero muy fuertes. Perdió todo lo que tenía. Tenía camellos, ovejas, ganados, tenía tierras. Y empiezan los mensajeros de malas noticias a traer esos reportes negativos de que vino fuego, de que vinieron los enemigos, de que se robaron todo. Es decir, le quitaron todo a Job, toda la hacienda que tenía, pero fue así rápido. No fue un proceso de años que Job se fue deteriorando y fue perdiendo poco a poco, sino en un solo día. Mensajero de malas noticias, uno tras otro llegaba, uno tras otro llegaba, uno tras otro llegaba. Es decir, recuerde que aún estaba la palabra en el mensajero negativo y llegaba el otro. Y fue algo tan tremendo que en un solo momento perdió todo lo que tenía: sus empresas, sus ganados, sus riquezas. Y como si fuera poco, llega el último y dice: sus hijos estaban celebrando, vino un viento, tumbó las paredes y los mató a todos. Había también muerto los criados, los siervos, había muerto el ganado, se habían robado todo. Le quiero preguntar, ¿qué haría usted en esa circunstancia? Quede ahí con la pregunta. Pero entonces Job, ¿qué hizo? De inmediato, él dice que rasgó sus vestidos, se rasuró su cabeza y se postró y adoró a Dios. ¿Sabe por qué él adoró a Dios? Porque en el corazón de Job lo más importante era Dios. Y él dijo: desnudo salí del vientre, desnudo volveré otra vez de donde a la eternidad. Y le dio la gloria a Dios. Lo exaltó, lo glorificó, lo bendijo. Tremenda reacción, ¿cierto que sí? Entonces nosotros debemos entender que en la vida cristiana sucederán cosas como la que hoy nosotros no esperábamos. Porque nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros nos unimos con pastores en toda Colombia, con pastores en el exterior. Clamamos, rogamos, suplicamos, le pedimos a Dios que nos librara de lo que veíamos venir, y Dios lo permitió.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahora nuestra hermana, que su esposo acaba de pasar a la eternidad esta semana pasada, de un momento sorpresivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar contra Dios? ¿Nos vamos a confundir? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Vamos a salir como locos y vamos desaforadamente a hacer cosas que no son de acuerdo a la fe cristiana? No, vamos a adorar a Dios. Y vamos a decirle: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso miremos lo que le pasó a ese varón. A veces la gente piensa que el evangelio, el seguir a Dios, es para que Dios le dé a uno todo lo que uno quiera. Y que si Dios no le da a uno todo lo que uno quiere, entonces ¿para qué Dios? Sí, Dios nos bendice. Sí, Dios nos da muchas cosas. Pero Dios es más que cosas. Dios es Dios y merece nuestra lealtad, merece nuestro amor, merece nuestro servicio. Más que por lo que nos da, por lo que Él es. ¿Estamos de acuerdo? Él es digno de toda la gloria. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de honor. No por lo que nos da, sino por lo que Él es. Pero Él nos da muchas cosas buenas. Pero llega un momento, como vemos acá, en que las circunstancias son tan fuertes que nos desconcertamos. Es importante que usted entienda eso, porque hoy se predica, dice: tú eres un cristiano del reino. Y cristiano del reino es que eso llega es plata y plata a chorros. ¿Cuántos me están escuchando? Y entonces cuando no llega plata a chorros, esa fe de muchos tambalea. Porque solo esperan de Dios plata a chorros. Aunque Dios puede darle plata a chorros también, ¿por qué no? Pero también a veces pueden venir circunstancias que uno no espera. Pero sea como sea la circunstancia, seguiremos adorando y bendiciendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle gloria a Dios por esto. Bueno, en segundo lugar, a veces no encontramos respuestas fáciles a problemas difíciles. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros miramos el problema desde todos los puntos de vista. Nosotros observamos y analizamos el problema con toda la lógica, con toda nuestra capacidad mental y de análisis. Y nosotros analizamos y no encontramos respuestas. No le vemos ni pies ni cola al problema y decimos: pero es que esto no le encuentro ni entrada, ni salida, ni respuestas. No hay respuestas, no hay respuestas. Job no tenía en ese momento respuestas. Porque nuestra mente es muy limitada y nuestro raciocinio también es limitado, ¿cierto? Y a veces nosotros no encontramos respuestas, aunque lo analicemos y lo analicemos y lo analicemos. Es importante entender que hay cosas que nosotros no entendemos, que no comprendemos, que no podemos entender, pero que Dios sí las entiende. ¿Cuántos dicen amén? Primero, Dios sí las entiende. Y segundo, Dios nos ama y Dios usará que todas las cosas nos ayuden para bien, porque todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Entonces, hay circunstancias en las cuales no encontramos respuestas porque nuestra mente es finita, es limitada. Entonces, no se necesita sencillamente saber el por qué, el cómo, qué pasó aquí, sino que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a decirle: tú eres bueno, tú me amas, yo he creído en ti y yo sé que tú eres bueno y tienes un plan con mi vida. Y recordar lo que dice la palabra de Dios: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Dice que Job nunca atribuyó despropósito alguno ante el Señor y no pecó con su boca, diciendo: pero ¿cómo es que yo lo sirvo? ¿Y cómo es que yo oro? ¿Y cómo es que yo lo alabo? Y ahora ¿permites esto, Señor? No. Él dijo: Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y glorificó al Señor. Cuando no hayan respuestas, no le atribuyas a Dios injusticias. Y no le diga por qué, y por qué, y por qué. Sino recuerda esto: todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. También recuerda esto: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades,
ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces damos gloria a Dios por esto. Entonces, cuando no haya respuestas, dile: Señor, gracias, porque tú sigues siendo Dios. Tú sigues sentado en el trono y tú me sigues amando. Y tú sigues conmigo. Porque nos pueden quitar hasta el cuerpo, pero Dios no nos lo puede quitar nadie. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros. Y si, por ejemplo, perdiéramos aún el cuerpo por una persecución, Dios está en nuestra alma y estará con nosotros por la eternidad. Entonces, qué importante es esto, amados hermanos. Muchos se frustran porque no tienen respuestas y dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se disparan los sesos diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? Ya no te digas más por qué. Dile: Señor, te doy la gloria. Señor, te adoro. Tú eres bueno. Tú tienes un propósito. Tú tienes un plan. Y cuando más arrecie la situación difícil, más adora a Dios y dile: gracias, Señor, porque Dios es bueno. Job no atribuyó despropósito alguno a Dios y Dios lo estaba mirando. ¿Y sabe por qué? Porque se apareció Satanás presuntuosamente y cuando Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra. Y me he dado, lo que quiere decir con esa soberbia es: y me he dado cuenta que nadie lo sirve a usted, Dios. Me he dado cuenta que nadie le es leal. Me he dado cuenta que nadie lo ama de verdad. Y hoy el diablo sigue rondando en las iglesias y en las ciudades y en las naciones. Y se presenta ante Dios con ese argumento: que nadie ama a Dios. Pero ojalá que si el enemigo viene a esta iglesia, él se dé cuenta que aquí hay gente que amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, como Dios conoce los que son suyos, le dice: ¿no ha visto a mi siervo Job, que es un hombre honesto, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y le dice: ¡ja, por supuesto! Pues cómo no lo va a amar si le ha dado empresas, si le ha dado ovejas, si le ha dado camellos, si le ha dado muchos recursos y tiene una familia feliz y son muy alegres. Pues cómo no lo va a alabar si le ha dado todo. Pero quítele lo que tiene, a ver si no lo blasfema y lo maldice en su presencia. Y entonces Dios le dijo: tóquelo, le doy permiso. Tremendo, ¿cierto? Y entonces el diablo, con toda su furia, se ensañó en todos los bienes de Job. Y se ensañó en sus hijos. Pero Job se mantuvo firme con Dios. Entonces el enemigo le dice a Dios que usted lo ama solo porque tiene un trabajo, porque tiene un buen sueldo, porque tiene muchas prebendas, porque tiene una muy bonita familia, porque tiene todo muy bien. Y entonces el diablo desafía a Dios y le dice: sí, quítele ese empleo tan estable, a ver si no lo reniega. Y el Señor sabía quién era ese hombre. Por eso Dios está buscando corazones sinceros, corazones que lo amen a Él sobre todas las cosas. Por eso tenemos que pedirle: Señor, dame un corazón que te ama, un corazón que te glorifica, más que a las cosas, te glorifica y te ama a ti, Señor. Y entonces, ¿qué sucedió? Dios le permitió eso. Así como el Señor le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falte. Ya no más ese evangelio de casa, carro y beca y que los predicadores le ofrecen a todo el mundo. Sigue a Cristo y se te acabarán los problemas. Y eso es lo que le ha hecho mucho daño a la iglesia evangélica en Norteamérica, en Sudamérica especialmente. Porque es un evangelio de ofertas, es un evangelio que usted le pide a Dios todo lo que a usted se le ocurre, se le viene en gana y Dios tiene que darle eso. Pero Dios no es el mandadero de nadie. Dios es el Señor de todo.
¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él nos bendice y Él nos da, pero ante todo tenemos que reconocerlo, que Él es el Señor y que lo servimos porque Él es digno de que le demos la gloria. Ahora, también cuando hay crisis tremendas, muchas veces esto se presta para conclusiones, me toca salir a otra iglesia, se presta para conclusiones erradas. ¿Qué conclusión llegaron los amigos de Job? ¿Cuál fue la conclusión que ellos tuvieron cuando las pruebas de Job? Que era pecador. Dice, ¿quién sabe qué habrá hecho usted? ¿Cierto? Como algunos hermanos ven a los hijos de otros cristianos y dicen, mire cómo son los hijos, pero cuando mis hijos estén en esa edad, van a ser perfectos. Y cuando llegan allá empiezan a sufrir y empiezan a comerse las palabras que dijeron, ¿cierto? Porque es muy fácil juzgar al que está pasando una lucha, una batalla, y usted subirse en una posición de superioridad y decir, es que usted no sabe, es que usted no es cristiano verdadero. ¿Fuera yo? ¿Cuántos hemos pecado en eso? Conclusiones erradas. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Cuántos, por ejemplo, ahorita en esta situación de que lo que pasó en las elecciones, me escribieron de varios países algunos pastores, entonces unos decían, ¿y ahora qué pasó con Colombia? ¿Cierto? Como regañándome. Y yo dije, ¿qué les pasó a ustedes hace 25 años? Antes hemos sostenido, ¿cierto? Bueno, por la gracia de Dios. Pero entonces, tan pronto se manifiesta algo, empiezan los supersantos. Es que esto es. Cuando tuvimos el impasse de la alcaldía de Bogotá con esta señora, que fue muy doloroso, los de Medellín, los pastores de Medellín me escribían, ¿qué pasó con ustedes? Ahora yo podía escribirles lo mismo. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa con los rolos? Decía el paisa. Y decía, pues bueno. Entonces, a veces uno no sabe interpretar y toma conclusiones erradas. Ellos le decían a Job que estaba en pecado, que era el superpecador, pero había algo que ni Job sabía, ni sus amigos sabían, ni nadie sabía, era que Dios había permitido algo. Le permitió al enemigo zarandear a Job. No tomemos conclusiones aceleradas, no tomemos conclusiones precipitadas en cuanto a nosotros mismos, porque a veces nosotros hasta también nos condenamos a nosotros mismos, decimos por esto, es por aquello. Dejémosle todo en las manos de Dios y digámosle, Señor, si es por causa de mi pecado, perdóname. Si es por causa de que no he estado a la altura, perdóname. Pero Señor, yo confío en tu misericordia, yo confío en tu poder y yo te seguiré. Ayúdame a seguir firme contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Entonces los amigos insistían que era debido a algún pecado y estaba recibiendo el castigo de Dios y le dieron duro. Y eso que iban a consolarlo. Imagínense esos consoladores con garrote en mano. Y ahora le daban unos batazos tremendos para consolarlo. Pero a veces nosotros tomamos conclusiones que no son apropiadas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Saber que Dios tiene una respuesta y una victoria para todos. Bueno, continuemos. Cuarto punto. Job estaba en medio del más devastador ataque de Satanás. Entonces, no entendía él, no entendían los amigos, pero el enemigo lo estaba atacando porque Dios le dio permiso. La Biblia dice que Satanás es malo, es mentiroso, es asesino, es padre de mentira, que es un león rugiente que se levanta buscando a quien devorar. Y dice la palabra que tenemos que resistirlo firme en la fe. En este caso de que estamos mirando era un ataque del diablo. No todos son esos casos, pero Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 nos dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces el enemigo es perverso, es malo, y a veces Dios le permite, como le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falte. No sabemos qué Dios haya permitido en Colombia y qué vendrá a Colombia, pero el Señor está con nosotros. El Señor dice: no te dejaré, no te desampararé. Y si son ataques satánicos y diabólicos, gloria a Dios también, porque en medio de eso, cuando Satanás te diga: te tengo en la mira, te tengo acabado, recuérdale al diablo lo que será su futuro. El futuro del diablo, ¿cuál es? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo le diga: los he afligido, cuando el diablo le diga a usted: los tengo arrinconados, dígale: no se ría tanto, diablo, porque mire lo que le espera. Estará por la eternidad ardiendo en el lago de fuego, porque Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en medio de esas circunstancias, démosle la gloria a Dios, porque nunca el diablo será más fuerte que el Señor. Hay cosas que Dios puede permitir, hay circunstancias que Dios puede permitir para nuestra vida, aún para una nación, pero nunca Satanás estará sobre Dios. Jesucristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos como derrotados. Pero como estaba leyendo un material, un hombre mató una serpiente cascabel y le cortó la cabeza, pero de la cabeza del cuerpo, digamos, le quedó de cuerpo 3 centímetros aproximadamente, o sea, un poquito nomás. Pero el hombre pensó que con eso tenía, y cuando se descuidó ahí al lado de la serpiente, ya sin cabeza, con esos 3 centímetros pegó un salto y se le pegó en la mano y lo mordió. Tremendo. Lo mordió y era algo asombroso, y él trató de desprenderse de esa cabeza de serpiente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aunque el enemigo ha sido derrotado, trata todavía de atacarnos, pero que en el Señor tenemos la victoria. ¿Cuántos declaramos la victoria en el nombre de Jesús? Y es tiempo que el pueblo de Dios declare esa victoria y le diga: Señor, tú eres más grande, tú eres más poderoso, tú eres más glorioso, tú eres el Señor de nuestras vidas y el que nos has dado la victoria, y que le demos la gloria a Dios. Estos son tiempos de darle la gloria a Dios, de exaltar al Señor, de no afligirnos, sino darle gloria y decir: gracias, Señor, gracias, porque algo bueno tú tienes, porque a través de esto tú vas a permitir que tu iglesia sea mejor. Porque recordemos lo siguiente: las aflicciones hacen que nuestra fe se purifique. Dios, ¿por qué permite aflicciones? Muchas veces para llamarnos a volver a Dios. Si usted lee el libro de Jueces, usted nota que los judíos se apartaban de Dios, y Dios permitía que los madianitas y que los enemigos los robaran, los esclavizaran y les hacían cosas terribles. Pero cuando venían esos enemigos, el pueblo buscaba a Dios y se metía con Dios, y Dios levantaba un libertador, un juez. Dios muchas veces permite las aflicciones para que nosotros nos acerquemos a Dios, porque hay mucho evangélico tibio. No dijeron amén. ¿Cierto? Hay muchas personas que no están definidas por el Señor, pero cuando hay estas circunstancias, buscamos a Dios, o buscamos a Dios porque ¿a dónde vamos a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? La respuesta no está en Estados Unidos, la respuesta no está en Europa. ¿Usted no se da cuenta cómo está este mundo de mal? ¿No se da cuenta cómo está Europa? ¿No se da cuenta cómo está toda Latinoamérica? ¿Cómo ha subido el precio de la comida en Estados Unidos, que se ha ido casi triplicando?
La solución no está en un lugar geográfico. La solución está en el Señor Jesucristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dios permite circunstancias para que nos metamos con Dios, para que dejemos la tibieza, para que dejemos un evangelio light y de verdad nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y Dios permite esas aflicciones para que el pueblo del Señor nos volvamos a Dios. Y así como en Egipto dice la palabra que era la aflicción tan tremenda que los judíos levantaron un clamor a Dios y Dios mandó a Moisés. Estas cosas Dios las permite para que clamemos y busquemos a Dios y que nuestra fe se purifique, porque dice que la fe es como el oro, que con el fuego cada vez es más puro. Entonces nuestra fe en estas pruebas se va a hacer más fuerte, se va a hacer más genuina, se va a hacer más real. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nuestra fe va a crecer, nuestra confianza en Dios va a crecer, nuestra dependencia en Dios va a crecer, nuestra vida cristiana va a mejorar. Todas aquellas impurezas, pecados, inconsistencias, tibiezas, porque cuando viene una situación difícil no hay lugar para la tibieza espiritual, no hay lugar para guardar ciertos pecados. Entonces estas cosas Dios las usa para bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Y es muy importante entender que esto Dios lo usa también para recordarnos que a pesar de todo lo que tengamos que pasar, al fin y al cabo, los verdaderos cristianos tenemos la victoria. Miremos en Santiago capítulo, ya salgo Martica, siga por favor. Santiago capítulo 5, versículo 11, por favor. Dice la palabra de Dios así. Con esto termino y la pastora sigue. Hoy hay 3 predicaciones, la del pastor David, la del pastor Gerardo y la del pastor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ¿cuántos creemos que Dios es misericordioso y compasivo? Pasaron las peripecias, pasaron las luchas, pasaron las aflicciones. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo que se hiciera un sacrificio y que Job orara por sus amigos. Y cuando él oró por sus amigos, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que tenía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros pasamos los procesos como persona, como familia y aún como nación, Dios tiene un final dichoso para los que confían en Él. Entonces por eso dice la palabra de Dios, he aquí que tenemos por felices los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis oído el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Es decir, cuando pasó todo esto, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que él tenía. Porque ninguna aflicción es comparable con todo lo que Dios nos va a restituir. Pero diga gloria a Dios con ánimo. Entonces recuerde esto, que aquel que lucha y batalla guardando su fe, su integridad, su lealtad al Señor, no quedará sin recompensa. Muchas veces puede ser aún en esta vida, pero hay que entender que en la eternidad las recompensas tienen más peso que las de esta tierra. Porque lo que es de esta tierra pasa, pero lo que es eterno permanece para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Y es que hay eternidad en nosotros.
Y hay cosas tremendas. Eso es como cuando a un niño le regalan un carrito de pilas, ¿cierto? Y él es feliz con un carrito de pilas, pero ese no es comparable con una Toyota 4x4, por decirlo de alguna manera. Entonces muchas veces nosotros estamos contentos con ciertas bendiciones y queremos esos jugueticos y queremos todo eso, que eso también es muy bueno. Pero lo que Dios tiene para nosotros es pero recontra, hiper, mega, muy maravilloso. Oremos, póngase en pie. Padre, te damos las gracias, la adoración. Padre, te damos las gracias. Ahí donde usted está, adora al Señor, adora a Dios. Bendice el nombre del Señor, glorifícalo. Levante sus manos al Señor y glorifique al Señor en esta mañana. Démosle gloria al Rey de Reyes y glorifique el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Levante sus manos a Él y proclame su presencia. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios nos trae medicina. Gracias, Señor amado. Te adoramos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Señor, perdónanos porque hemos mirado atrás. Y tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Habla con el Señor. Postrados y no mirar atrás. En estos ataques devastadores del enemigo que han venido tal vez en su familia, y Job recibió un ataque fuerte en la economía. Yo no sé cuál es el ataque que usted está teniendo en estos días. Job recibió un ataque económico fuerte, devastado totalmente. Y usted tal vez ahí se desanimó. Hoy vamos a ser sinceros con Dios y vamos a abrir el corazón al Señor. Decirle: sí, Señor, yo me entristecí, yo me afligí. Pienso como los amigos de Job por mi pecado, por tantas cosas. No tengo una respuesta. No tengo una respuesta, Señor. Tal vez ese ataque devastador fue en la familia, sus hijos, sus nietos, su esposo, su familiar. Usted fue atacado, están en el mundo, no quieren saber nada de Dios. Y usted decirle: Señor, me desanimé. Hermanos, por favor, hay que abrir el corazón. Hay que decirle: sí, Señor, yo dije que no volvía, yo dije que no quería más contigo, perdóneme. Hable con el Señor. Pueda que sea ahorita, no sé, hace tiempos. Pero también en la salud. Dijo: piel con piel y hueso y carne. Enfermedades brutales que vienen a atacarnos. Y nos desanimamos, nos entristecemos. Pero si hoy le abrimos el corazón al Señor y le decimos: Señor, yo he pecado, Señor, porque Dios amado, en medio de este ataque tan devastador del enemigo y los que han sentido la devastación con lo que ha pasado en la nación,
Dígale al Señor: aquí estoy. ¿Cuánto lo reconocemos en esta mañana? Digámoselo a Él: Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Perdónanos por tener un evangelio de oferta. Tú has sido muy bueno. Versículo tan lindo que el Señor aquí nos da. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, gracias, Señor. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tal vez muchos han querido suicidarse. Tal vez muchos le han dicho: Señor, ya no quiero vivir más. Tal vez le ha dicho: Señor, ¿por qué a mí? Si usted hoy no es sincero con Dios, viene otro ataque y usted se muere. Porque hay que abrir el corazón al Señor. O se aparta o se enfría totalmente y queda anulado. Y perder la salvación es más grande que un carro, que una casa. Es muy importante un carro, una casa. Es vital la salud, es vital la familia, pero por encima de todo está el Señor. Y el Señor quiere que hoy, como iglesia en Colombia, le pidamos perdón al Señor y le digamos al Señor: el enemigo ahora se ha ensañado. Y él a mí me impactó cuando dijo que rodeó toda la tierra mirando. ¿Cuántas veces hemos estudiado el libro de Job? ¿Cuánto lo hemos leído? Y a mí hoy a mí me impactó que el diablo dijo: he rodeado la tierra. Y se lo pasa diciéndole a Dios: no hay nadie quien te adore. ¿Y cuántos hemos dejado de adorar al Señor? Digámosle: Señor, perdónanos, Señor. Perdónenos, Espíritu Santo. Pidámosle perdón al Señor de todo corazón. Perdón, Señor, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, en todos estos meses y años que hemos orado, tal vez lo hicimos de labios, pero nuestro corazón estaba lejos de ti. Y tú que pesas los corazones, Señor, tú sí sabes quiénes somos cada uno. Y así como Pedro, Señor, quería sacar la pasilla de él, hoy tú nos estás mostrando a todos nosotros realmente si somos entregados, si venimos a la iglesia porque nos toca, porque somos líderes, porque somos miembros del equipo, o porque nos toca venir, o porque tal cosa, pero que nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos perdones. Como iglesia, Centro de Fe y Esperanza, Avenida Boyacá, como familia Cote Rodríguez, Cote López, Señor. Padre Santo, perdónanos, Señor, a mi esposo, a mi vida, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a mis hermanos, a sus esposas, a mis sobrinos, Señor. Espíritu Santo, perdónanos a la familia cercana y lejana, Señor, por buscarte, Señor, y tú nos has bendecido, nos has dado la salud, nos has librado de la muerte, Señor amado, y vivimos a veces, Señor, alejados de ti, Señor. Espíritu Santo, no tenemos en honra al venir a la iglesia, no tenemos en alto honor la oración, el ayuno. Perdónanos, Señor Jesús. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque lo hacemos de cualquier manera. La alabanza de cualquier manera, la adoración o la danza o la predicación o el dar el diezmo, Señor, lo hacemos ya por algo rutinario, como dice el libro de Isaías, Señor. Espíritu Santo, que vinieron velos, que vino, Padre amado, adormecimiento, que el pueblo se durmió. Espíritu Santo, hoy te rogamos, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie. Hable con el Señor. Yo no sé cuál golpe detractor del enemigo vino hacia usted, si fue familiar, si fue salud o si fue económico.
o de la nación o de la iglesia. Dios habló, Dios quiere hablarnos en esta mañana y decirnos: Señor, perdónanos, Señor. Tal vez tú lo tienes todo y allí estás, allí simplemente orando, como balbuceando, y la vida va más allá. Dígale: Señor, perdónanos, Señor, danos fuerzas, Señor, porque cuando ven el Señor, dice que todas las vírgenes se durmieron, hermano. Todas las